Hola, en el tutorial de hoy explicaré los tipos de micrófonos según su construcción, sus características básicas y la interpretación de sus gráficas. Empezaré con los micrófonos. Micrófonos dinámicos. No necesitan ningún tipo de alimentación eléctrica. Son económicos y resistentes. Su respuesta en frecuencia y los valores de sensibilidad son muy aceptables. Son los más simples en su construcción, ya que se basan en el principio del electromagnetismo, por el cual, si colocamos un simple cable alrededor de un imán, con el movimiento de este dentro del campo magnético, producirá corriente eléctrica. Las ondas mueven la membrana conectada a la bobina y en esta se genera electricidad. Algunos ejemplos de este tipo de micrófonos son Shure SM58, Sennheiser E902 y Neumann KMS 195. Micrófonos de condensador. Necesitan alimentación externa de 48 voltios, conocida como alimentación Phantom. Un condensador es un componente que almacena energía siempre que se le aplique electricidad. Este tipo de micrófonos tienen dos placas, una fija y la otra es el diafragma, que se va moviendo en función de la presión que ejerce las ondas o vibraciones que producimos al hablar. Al variar el ancho entre las dos placas que forman el condensador, se producen variaciones de corriente que se transmiten al cable. Son mucho más sensibles que los micrófonos dinámicos y se usan para grabaciones profesionales. Su diafragma es extremadamente delicado y sensible a los golpes, a la temperatura y a la humedad. Algunos ejemplos de micrófonos de condensador son AKG C414XL, Neumann 8523 y Neumann U87AI. Micrófonos de cinta. La membrana de este tipo de micrófono es una cinta corrugada tensada por dos abrazaderas. Los polos de un potente imán permanente inducen el magnetismo en la cinta, cuando la presión ejercida por las ondas sonoras hace que la membrana vibre. Las fluctuaciones del campo magnético generado por el movimiento de la cinta producen una tensión de salida de idéntico valor a la onda sonora incidente. Son muy utilizados en los estudios de grabación porque ofrecen gran calidad, pero también presentan grandes inconvenientes, ya que son muy sensibles a las vibraciones producidas por su manipulación. Algunos ejemplos son Rode NTK, MXL R77 y Superlux R102. Existen más tipos de micrófonos además de estos tres mencionados, como los de laberinto, piezoeléctrico, de carbón y de cristal, pero en este vídeo nos centraremos en estos tres tipos. Ahora nombrados los tipos de micrófonos, veremos sus características básicas. Sensibilidad. Es la especificación técnica que refleja la eficiencia del micrófono en cuestión. La sensibilidad es el voltaje que proporciona el micrófono a su salida en función de la presión acústica que incide en su membrana. Es lo conocido como relación voltaje-presión. Respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia indica la fidelidad microfónica dentro del espectro de frecuencias audibles. Es una de las características a tener en cuenta, ya que si la fuente de sonido que vamos a captar es un bajo, no vamos a escoger un micrófono que tenga una mala respuesta en frecuencias graves. Patrón polar. El patrón polar o directividad de un micrófono es su sensibilidad en función del ángulo de incidencia de la señal acústica. Puede ser omnidireccional, bidireccional, cardioide, supercardioide o hipercardioide. Impedancia. La impedancia es una medida de oposición de un elemento o circuito al paso de corriente eléctrica alterna. La impedancia de salida de un micrófono debe ser mayor a la impedancia de entrada del equipo al que se va a conectar. Este valor se expresa en ohmios. Relación señal-ruido. El micrófono se considera como la mayor fuente de ruido de todo el sistema de audio. La relación señal-ruido de los micrófonos debe tener un valor elevado, con el objetivo de que la señal UTI no sea interferida por las señales indeseadas. Rango dinámico y distorsión. Se conoce como rango dinámico la magnitud existente entre el sonido más fuerte y más débil que se transforma en señal eléctrica por un micrófono sin producir distorsión. La distorsión está formada por el conjunto de señales que aparecen en la salida de un sistema y que no estaban presentes en la entrada. Bien, ahora que ya conocemos sus características, pasemos a la interpretación de gráficas. Esta gráfica representa la respuesta en frecuencia de un Shure SM58. Los valores que se observan en la parte de abajo representan el espectro de audiofrecuencias audibles para los humanos, de 20 a 20.000 Hz, mientras que los valores que se muestran a la izquierda son realce o atenuación sobre los valores de las audiofrecuencias. Si observamos esta gráfica detalladamente, podemos apreciar un corte o filtro paso alto desde los 40 Hz aproximadamente hacia arriba, y una clara pendiente de atenuación de unos 10 decibelios desde los 200 Hz hacia abajo. En la zona de los medios, la respuesta es prácticamente lineal.
ya que apenas presenta realce o atenuación, y la señal de entrada es similar a la de salida. En la zona de agudo sufre un realce progresivo de 5 decibelios, desde los 2000 Hz hasta los 7000 aproximadamente, donde vuelve a recuperar la linealidad, para volver a un realce de 5 decibelios desde los 8000 a los 10000 Hz. A partir de ahí tiene una pronunciada caída de casi 15 decibelios hasta los 16000 Hz aproximadamente, y un filtro paso bajo a partir de ahí. Ahora pasaré a las gráficas de patrón polar. Estas gráficas representan la falta de linealidad respecto a la posición del micro con la fuente emisora, en una frecuencia determinada dada por el fabricante. Esta en particular pertenece a un micrófono cardioide. Como se puede apreciar, este micrófono es propicio para captar los sonidos que proceden de los 0 grados, pues en esa zona no presenta atenuación alguna. Esta zona es frente a donde esté escrito el nombre de la marca. En los laterales izquierdo y derecho, o 270 y 90 grados respectivamente, sufre una atenuación de 5 decibelios, por lo que no es propicio para captar con claridad los sonidos que proceden de estos ángulos, mientras que en la parte trasera o de 180 grados sufre una atenuación total. Esto ha sido todo, espero que el tutorial os guste, hasta la próxima.